Mi esposa me entregó los papeles del divorcio en mi propia fiesta de jubilación mientras mis hijos aplaudían, diciendo que había sido el mejor día de sus vidas. Fue en ese momento que descubrí el verdadero significado de la traición. Me llamo Santiago Medina y durante 35 años trepé postes de luz para mantener la luz en las casas de la gente. 35 años trabajando horas extras para financiar sus sueños. Y esa noche, delante de todos los que respetaban mi trabajo, mi propia familia celebró mi caída. Mi esposa Carolina creía que estaba recibiendo la mitad de nada. Mi hijo Tomás creía ver a un fracasado finalmente recibir su merecido. Mi hija Valeria vio su oportunidad de escapar de la humillación de tener un padre de clase trabajadora. Pero había algo que ellos no sabían. Mientras ellos planeaban mi destrucción, yo había estado construyendo un imperio. Sonreí, firmé sus documentos y abrí mi maletín lleno de títulos de propiedad. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas, porque esta noche aprenderás qué sucede cuando la gente callada decide dejar de callar. Déjenme llevarlos al pasado para que entiendan cómo llegamos aquí. Durante 35 años trabajé como técnico de líneas eléctricas para la Compañía Eléctrica Municipal, con lluvia, nieve y tormentas de hielo. Mantenía la luz encendida, pero en algún momento mi familia decidió que esto me convertía en una decepción. Empezó con pequeñas cosas. Carolina me presentaba en las reuniones vecinales diciendo simplemente, mi esposo trabaja para el municipio. Nunca decía, es técnico de líneas eléctricas, ni mantiene la red eléctrica de la ciudad funcionando. Solo trabaja para el municipio, como si estuviera moviendo papeles en una oficina olvidada en un sótano. Los niños aprendieron esta actitud. Tomás, que ahora tiene 26 años y estudia medicina, aprendió desde pequeño a ser impreciso sobre mi trabajo. Cuando los padres de sus amigos le preguntaban a qué me dedicaba, respondía, mi padre está en el servicio público. Nunca con orgullo, nunca con detalles, solo servicio público. Valeria era peor. A los 24 años, recién graduada de su maestría en Administración de Empresas, había perfeccionado el arte de cambiar de tema cuando alguien le preguntaba por su familia. Una vez la escuché en una cafetería con sus amigas. «Tu papá parece increíble», dijo una de ellas sobre el padre de otra chica, dueño de una empresa tecnológica. «¿Y el tuyo, Valeria? ¿A qué se dedica?» «Ah, está entre dos trabajos». Entre dos trabajos. Yo llevaba 35 años en el mismo trabajo, pero fueron los pequeños momentos los que realmente me mostraron mi lugar en esa familia. Como cuando Tomás necesitó dinero para la matrícula de medicina. $3,000 entre la matrícula, los exámenes y todo lo demás. Me preguntó, como si debiera sentirme agradecida de que siquiera me considerara capaz de tenerlo. «Papá, sé que probablemente no tengas esa cantidad de dinero ahorrado». Pero le di el cheque sin dudarlo. Eso fue hace 18 meses. Nunca me preguntó cómo lo tenía tan fácilmente disponible. O cuando Valeria necesitó un aval para sus préstamos estudiantiles. El banco necesitaba a alguien con ingresos estables y buen historial crediticio. Acudieron a mí después de intentarlo con el hermano de mi madre y 2 amigos de la familia. «Papá, lamento tener que preguntarte esto, pero eres literalmente mi única opción». Mi único valor era ser el último recurso. Lo peor era ver cómo Carolina alimentaba esta narrativa. En las cenas con amigos se reía de mis necesidades básicas, de lo feliz que estaba con mis botas de trabajo y mis chaquetas de obrero, de cómo no necesitaba mucho para estar contento. «Santiago no es complicado», decía. «Dale sus herramientas y su televisor y estará bien». Como si fuera una especie de mascota. Se quejaba con su hermana de mi falta de ambición. Yo escuchaba las llamadas. Podrías haber estudiado, ser contratista eléctrico, ganar mucho dinero, pero te conformabas con ser solo un empleado. Lo que ella no sabía era que yo había estado usando ese salario de empleado con mucho cuidado. Mientras ella gastaba dinero en centros comerciales y llevaba a los niños a restaurantes caros, yo había estado aprendiendo sobre bienes raíces. Mientras ella compraba muebles nuevos y planeaba las vacaciones, yo estudiaba el valor de las propiedades y los mercados de alquiler. Cada turno extra, cada llamada de emergencia de fin de semana, cada día festivo que trabajaba,
mientras ellos se quedaban en casa calientitos y seguros. Ese dinero tenía un propósito. Mi primera propiedad fue un pequeño dúplex a las afueras de la ciudad. Lo compré en 2008, cuando el mercado se desplomó. Lo renové yo mismo los fines de semana. En 6 meses tenía inquilinos confiables que me pagaban $1,200 al mes, más que suficiente para cubrir la hipoteca. Pero nunca lo mencioné. Carolina habría encontrado razones por las que necesitábamos ese dinero para otras cosas. Los niños lo habrían visto como una prueba de que merecían más dinero para gastar, así que guardé silencio y seguí comprando. La segunda propiedad llegó en 2009, una casa unifamiliar en alquiler en otro barrio. Después, un tríplex en 2011, un pequeño edificio de apartamentos en 2013, cada uno cuidadosamente seleccionado, cada uno generando un flujo de caja positivo, cada uno completamente invisible para mi familia. Me veían llegar a casa sucia, agotada, y asumían que eso significaba un fracaso. Nunca se preguntaron por qué no me estresaba el dinero. Nunca cuestionaron cómo siempre parecíamos tener lo que necesitábamos, incluso con mi supuesto salario limitado. La falta de respeto se volvió rutina. Tomás pedía prestados $200 por aquí, 500 por allá, siempre con el mismo tono, como si me estuviera haciendo un favor al darme la oportunidad de ayudarlo. Valeria consideraba las cenas familiares como una obra de caridad. Llegaba, comía y jugueteaba con su celular. Cuando intentaba hablar de trabajo, me dedicaba la misma sonrisa educada que le dedicaría a un desconocido charlando en el ascensor. Y Carolina había empezado a mirarme como si fuera un problema que necesitaba solución, como si mi presencia en su vida le impidiera hacer algo mejor. Empecé a quedarme hasta tarde en el trabajo, no porque el trabajo lo requiriera, sino porque la casa se sentía como un tribunal donde me juzgaban permanentemente por el delito de ser común y corriente. Pero la cuestión con la gente común es que nos fijamos en las cosas, escuchamos, recordamos y planeamos. Para el verano de 2023 presentía que el matrimonio se acababa. Carolina había empezado a ir al gimnasio, a estrenar ropa, a cortarse el pelo, a llegar a casa con una energía que no tenía nada que ver con los aparatos de ejercicio. Las señales no eran sutiles. Mensajes de texto que escondía al entrar en la habitación, llamadas que contestaba afuera en el jardín y la supenta necesidad de hacer tareas que me llevaban 3 horas. Podría haberla confrontado, podría haberle exigido saber qué estaba pasando, pero había aprendido algo con los años. La información es más valiosa que la confrontación. Así que observé, escuché y esperé. La primera evidencia concreta llegó en agosto. Un cargo en nuestra tarjeta de crédito por una cena en el restaurante más caro de la ciudad junto al lago. $170 para 2 personas. El problema fue que me dijo que esa noche cenaría con su hermana. Su hermana, que era diabética y no había comido en un restaurante en 2 años. Luego vino la mejora de nuestra membresía del gimnasio, de un plan básico de $29 al mes a un paquete premium de $160 que incluía sesiones de entrenamiento personal con alguien llamado Brian Salazar. No hacía falta ser detective para atar cabos, pero la infidelidad financiera fue solo el principio. Carolina empezó a hablar de nuestro futuro de otra manera. Sugirió vender la casa, tal vez comprar algo más pequeño. Comentó sobre cuánta deuda teníamos para gente de nuestra edad. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. No solo planeaba irse, sino que planeaba quedarse con la mitad de todo lo que creía que teníamos. La ironía era impactante. Mientras ella se preocupaba por nuestra supuesta deuda, yo generaba $15,000 al mes en ingresos por alquiler. Mientras ella se estresaba por la hipoteca de nuestra casa, yo poseía otras 10 propiedades sin deudas. Mientras ella temía que no pudiéramos permitirnos la jubilación, yo tenía suficientes ingresos pasivos para jubilarme mañana. Pero si me quedaba callado, si dejaba que esto sucediera como ella planeaba, lo perdería todo. La ley estatal exige una división equitativa de los bienes, lo que significa que el tribunal divide los bienes al 50% independientemente del motivo del divorcio. La casa en la que habíamos vivido durante 20 años, la mitad para ella. Mi cuenta de jubilación de 35 años de trabajo, la mitad para ella. La cuenta de ahorros que ella creía que era nuestro único activo, la mitad para ella. Pero aquí es donde su plan tenía un fallo fatal. Ella no sabía nada de la cartera inmobiliaria. Cada propiedad se compró únicamente a mi nombre,
con ingresos que ella nunca había registrado durante años en los que no había prestado atención a nuestras finanzas más allá de sus compras semanales. Legalmente estas propiedades eran mías. Moralmente, bueno, eso depende de cómo te sientas respecto a alguien que pasa 35 años planeando abandonar su matrimonio en cuanto le convenga. Los niños también formaban parte del plan. Tomás había empezado a comentar que papá se está haciendo viejo y que tal vez era hora de que mamá pensara en su propia felicidad. Valeria publicó fotos en redes sociales de restaurantes caros y viajes de fin de semana en los que no estaba incluida, eventos familiares a los que no me invitaron o donde me hicieron sentir como una invitada indeseada. Ya estaban viviendo la vida sin mí. El punto de quiebre llegó a principios de octubre. Tomás me llamó para pedirme $5,000 para los gastos de la Facultad de Medicina. Cuando le pedí detalles, se irritó. «Papá, no tengo que justificarte cada gasto. Es para la facultad». «De acuerdo». 2 días después, Valeria llamó con una petición similar. $3,500 para los gastos iniciales de su negocio. No le pedían ayuda a su padre. Estaban retirando dinero de lo que consideraban una cuenta conjunta que de todos modos pronto administrarían. Fue entonces cuando supe que tenía que actuar, porque si dejaba que esto continuara, no solo perdería mi matrimonio, sino también mi dignidad. La confrontación comenzó durante la cena de un martes por la noche a principios de octubre. Nada especial, solo los 4 alrededor de la mesa de la cocina, como habíamos hecho miles de veces antes. Pero el trasfondo había cambiado. Todos sabían que algo se avecinaba. Carolina había preparado su estofado especial, el que solo cocinaba cuando se sentía culpable por algo. Tomás había vuelto de la Facultad de Medicina para pasar un fin de semana largo. Valeria había vuelto de su apartamento. «Qué rico está», dijo Carolina, cortando la carne con más precisión de la necesaria. «Tener a todos juntos». «Sí», asintió Tomás. «Deberíamos hacer esto más a menudo, mientras podamos». La frase fue deliberada. Mientras podamos, como si nuestra familia tuviera una fecha de caducidad que todos conocían menos yo. Dejé el tenedor. «¿Tienes algo en mente, Tomás?» Intercambió miradas con su madre. «Papá, hemos estado hablando de tu futuro, del futuro de mamá». «Nuestro futuro», corrigió Carolina rápidamente. «Vale, su futuro juntos». Esperé. Dejé que llenaran el silencio. Valeria intervino. «Papá, has trabajado tanto durante tantos años. Quizás sea hora de pensar en lo que viene después». «Lo que viene después es la jubilación», dijo, «en 2 semanas». «De acuerdo, pero después de eso», continuó Tomás, «tú y mamá pueden querer cosas diferentes. Es normal. La gente se distancia». «La gente se distancia», repetí. «O la gente toma decisiones». El tenedor de Carolina tintineó contra su plato. «Santiago, ¿qué se supone que significa eso?» «Nada, solo estoy pensando en voz alta». Tomás se inclinó hacia adelante. «Papá, ¿puedo ser sincero contigo?» «Eso espero». «Has estado diferente últimamente, distante, como si estuvieras enojado por algo». Casi me reí. «¿Enojado?» «Sí, como si nos guardaras rencor por alguna razón». «¿Por qué te guardaría rencor, Tomás?» Volvió a mirar a su madre. «Quizás porque sientes que no has logrado lo que querías y te desquitas con la familia». La audacia era impresionante. Mi hijo, que no había trabajado ni un solo día en su vida, cuestionando mis logros. ¿Qué quería lograr exactamente? Valeria respondió. «Papá, ¿sabes de qué hablamos? La mayoría de la gente de tu edad tiene más logros que mostrar en sus carreras». «Más que mostrar», dijo. «¿Cómo cuáles?» «Como ser dueño de algo, un negocio, bienes de verdad». Asentí lentamente. «Bienes de verdad». «Has sido empleado toda tu vida», dijo Tomás. «No hay nada de malo en eso, pero... ¿Pero qué?» Carolina finalmente habló. «Pero limita las opciones, Santiago, para ambos». «¿Qué opciones buscas, Carolina?» El uso de su nombre completo le llamó la atención. Solo la llamaba Carolina cuando hablaba en serio. «Solo digo que quizás ambos merecemos una oportunidad para explorar lo que queremos en nuestro próximo capítulo». «Próximo capítulo», repetí. «Sin el otro». «No dije eso, pero sí lo quise decir». La mesa se quedó en silencio.
Tomás se aclaró la garganta. Papá, si tú y mamá decidieran reestructurar las cosas, lo entenderíamos. Reestructurar las cosas, sí, como las finanzas, la casa, los ahorros, todo eso. Miré a mi alrededor, a mi esposa de 35 años, a mi hijo que me había pedido miles sin preguntarme nunca de dónde lo saqué, a mi hija que se avergonzaba de contarle a la gente a qué me dedicaba. Le has dado demasiadas vueltas, dije. Solo queremos que todos sean felices, dijo Valeria. Que todos sean felices. Me levanté de la mesa. ¿A dónde vas?, preguntó Carolina. Al garaje, necesito pensar un poco. Papá, llamó Tomás detrás de mí. Solo intentamos ayudar. Me detuve en la puerta. Tomás, déjame preguntarte algo. Cuando necesitabas dinero para la facultad de medicina, ¿de dónde creías que salía? ¿Qué quieres decir? $3,000 para la matrícula, $5,000 para gastos. ¿De dónde creíste que saqué ese dinero? De tu sueldo. Mi sueldo, el mismo que acabas de decir que no era suficiente para construir nada significativo. No respondió. Valeria, la misma pregunta. Cuando necesitabas un aval para $30,000 en préstamos estudiantiles, ¿qué te hizo pensar que yo cumplía los requisitos? Papá, no entiendo a dónde quieres llegar con esto. Estoy llegando al punto de que ninguno de ustedes me ha preguntado nunca qué hago con mi dinero. Simplemente asumen que no tengo. Santiago, dijo Carolina con cuidado, ¿qué intentas decir? Sonreí. Digo que tal vez deberías ser más curiosa sobre el hombre del que planeas divorciarte. La palabra quedó flotando en el aire como un desafío. ¿Quién dijo algo sobre divorcio?, preguntó Carolina. Carolina, llevas meses planeando esto. Eso es ridículo. Brian Salazar también es ridículo. El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber, pero no había terminado ni de lejos. A la mañana siguiente, Carolina se había ido antes de que me despertara. Turno de madrugada en la tienda, decía su nota. Lo curioso era que no trabajaba por las mañanas. Preparé mi café y me senté en la cocina a pensar en la conversación de la noche anterior. Habían mostrado sus cartas demasiado pronto. Habían revelado el plan antes de entender qué estaban haciendo en contra. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Medina, soy Jenny de la empresa de administración de propiedades. Tenemos un problema con el dúplex. El inquilino de la unidad B informa de una fuga. Puede llamar cuando pueda. Borré el mensaje rápidamente. Carolina a veces revisaba mi teléfono cuando creía que no estaba mirando, pero la llamada me recordó algo importante. Mis propiedades no eran solo números en una cuenta bancaria. Eran lugares reales donde vivía gente real. Gente que dependía de mi responsabilidad, fiabilidad y disponibilidad. A diferencia de mi familia, mis inquilinos respetaban lo que les ofrecía. 20 minutos después, otra llamada, esta vez de mi inquilino del edificio de apartamentos. Señor Medina, soy Diana del apartamento 2A. La pareja del 1B quiere renovar su contrato antes de tiempo. Ofrecen $50 adicionales al mes si garantizan 2 años. $50 adicionales al mes durante 2 años. $1,200 adicionales en ingresos porque la gente quería la seguridad de alojarse en un lugar que yo les había preparado. Le dije a Diana que lo pensaría y que volvería a llamar. Al terminar de desayunar, Thomas apareció en la cocina, con el pelo revuelto y aún con la ropa del día anterior. La Facultad de Medicina le estaba enseñando claramente excelentes habilidades de organización personal. Papá, sobre anoche, ¿qué te parece? Quizá fuimos demasiado duros. Mamá ha estado estresada por el dinero últimamente. Estresada por el dinero, dije. Interesante. Cree que tenemos muchas deudas. Casi me atraganto con el café. ¿Qué deudas? La hipoteca, las tarjetas de crédito, ya sabes. Tomás, solo tenemos una tarjeta de crédito y la pagamos completa cada mes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tu madre nunca mencionó esto? Parecía confundido. Dijo que te costaba mantenerte al día con los gastos. ¿Qué gastos? No sé. Tareas del hogar, servicios, cosas normales. Dejé mi taza de café. Tomás, ¿cuánto crees que gano en mi trabajo? Nunca lo pensé. Adivina. Papá, no quiero adivinar. Se removió incómodo.
Quizá $40,000, $50,000. Asentí. $50,000 por subir cables eléctricos con cualquier clima durante 35 años, ¿verdad? ¿Crees que es un salario razonable? Es decir, es decente para ese tipo de trabajo. Ese tipo de trabajo. Papá, no quise decir, Tomás, ¿sabes cuánto ganan los técnicos de líneas eléctricas? Negó la cabeza. El salario base de la compañía eléctrica municipal es de $78,000. Con horas extras, vacaciones pagadas y llamadas de emergencia, gané un promedio de $96,000 el año pasado. Abrió la boca ligeramente. ¿Y eso es solo el turno de día? ¿A qué te refieres con solo el turno de día? Mi teléfono sonó antes de que pudiera contestar. El identificador de llamadas mostraba Real Estate Solutions. Disculpe, le dije a Tomás y contesté. Señor Medina, soy Esteban de Real Estate Solutions. Terminamos la inspección de la propiedad en alquiler. Todo parece estar bien para la refinanciación. Deberíamos tener la documentación lista para el viernes. Genial, Esteban. Envíalo al correo electrónico de mi oficina. Lo haremos. Y felicidades por el edificio de apartamentos. He oído que conseguiste alquilarlo todo antes de lo previsto. Gracias. La ubicación ayudó. La ubicación siempre ayuda. Hablamos el viernes. Colgué. Tomás me miraba fijamente. Papá, ¿qué fue eso? Una llamada de negocios. ¿Qué negocio? Sonreí. Nada que te interese. Solo algunas inversiones en las que he estado trabajando. ¿Inversiones? Cosas pequeñas, nada complicado. Pero Tomás ahora estaba atando cabos. El dinero que tenía disponible para sus gastos escolares, la solicitud de aval que fue aprobada al instante, el hecho de que nunca parecía estresada por las finanzas, incluso cuando él suponía que debería estarlo. Papá, ¿cuántas propiedades tienes? ¿Propiedades? Esa llamada era sobre propiedades. Terminé mi café y me levanté. Tomás, tu madre te ha estado diciendo que soy un fracaso, ¿verdad? No, ¿Solo qué? Cree que podrías haber hecho más con tu vida. Asentí. Más con mi vida. Quizás tenga razón. Papá, quizás sea hora de empezar a hacer más. Lo dejé parado en la cocina, probablemente llamando a su madre antes de llegar al garaje, que era justo lo que quería que hiciera. 15 de octubre de 2023. Mi fiesta de jubilación en el salón de eventos del lado norte. Carolina había insistido en organizarla ella misma. Es lo menos que puedo hacer, después de todos estos años de servicio. En ese momento pensé que me estaban considerando. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que estaba preparando el escenario. El salón estaba lleno. 120 personas, quizás más. Compañeros de trabajo de la compañía eléctrica de hace 15 años, representantes sindicales, vecinos, familiares. Incluso aparecieron algunos de mis inquilinos, lo que me sorprendió. Nunca les había contado nada de la fiesta. El señor Medina nos trata como familia, dijo María, que vivía en mi dúplex con sus 2 hijos. Cuando se estropeó la caldera el invierno pasado, mandó a alguien a arreglarla en menos de 2 horas, en Nochebuena. La fiesta empezó bien. Mi supervisor, Guillermo Moreno, dio un discurso sobre mi historial de seguridad. 35 años, 0 accidentes graves. Santiago Medina es el tipo de persona que quieres en tu equipo cuando llega la tormenta, dijo. Confiable como el amanecer. La gente se reía, aplaudía, contaba historias sobre llamadas de emergencia en las que habíamos trabajado juntos, la tormenta de hielo de 2009, el apagón de 2011, las veces que la ciudad necesitaba que se restableciera la electricidad y lo hicimos posible. Me sentí apreciado, valorado. Por primera vez en meses recordé por qué me había sentido orgulloso de mi trabajo. Tomás y Valeria estaban al fondo, jugando con sus celulares. Carolina se mezclaba con la gente, interpretando a la perfección el papel de esposa orgullosa. Incluso había hecho un álbum de fotos de mi carrera, fotos mías con casco en las obras, recibiendo premios de seguridad. Carolina armó esto sola, decía la gente. Tienes suerte de tener a alguien que aprecia lo que haces. Ojalá lo supieran. El corte del pastel fue normal. Cosas típicas de una fiesta de jubilación. La gente bromeaba sobre mi exceso de tiempo libre, preguntándome qué planeaba hacer. Mis respuestas fueron vagas. Quizás viajar un poco, trabajar en algunos proyectos. Fue entonces cuando Carolina se levantó para dar su discurso. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche,
comenzó. Santiago trabajó muy duro durante tantos años. Se merece ser homenajeado. Aplausos, sonrisas, todos pensando que era un homenaje normal y cariñoso. El matrimonio no es fácil cuando tu esposo hace el tipo de trabajo peligroso que hace Santiago. Hubo noches en las que no sabía si llegaría a casa sano y salvo, días en los que el clima era terrible y me preocupaba por él en esos postes. Más asentimientos de comprensión. Las esposas de otros técnicos de línea sabían exactamente a qué se refería. Pero Santiago siempre volvía a casa, siempre proveía, siempre ponía a su familia primero. El pasado no fue casualidad, lo entendí, aunque nadie más lo notó. Entonces, continuó, este parecía el momento adecuado para hacer un anuncio. La sala se quedó en silencio. Esto no estaba en la agenda. Después de 35 años en los que Santiago priorizó su trabajo por encima de todo, creo que es hora de que ambos empecemos una nueva etapa. La gente parecía confundida. ¿Empezar una nueva etapa? Deberíamos empezar una nueva etapa juntos. Carolina metió la mano en su bolso y sacó un sobre manila. Santiago, has trabajado tan duro durante tanto tiempo. Te mereces libertad. Libertad de verdad. Me entregó el sobre. Estos son los papeles del divorcio. Los presenté ayer. El silencio era ensordecedor. 120 personas me vieron abrir el sobre y encontrar 14 páginas de documentos legales solicitando la disolución de nuestro matrimonio. Pero esto es lo que nadie esperaba. Sonreí. No era la sonrisa de alguien que fingía estar bien, sino la sonrisa de alguien que había estado esperando este momento. Gracias, Carolina, dijo con calma. Qué considerado. Nadie sabía cómo reaccionar. Esto estaba planeado. Ambos estábamos involucrados. Tomás dio un paso al frente y dijo, «Papá, mamá nos dijo que esto iba a pasar. Apoyamos esta decisión». «Creemos que es lo mejor», añadió Valeria, «para ambos». Y entonces Tomás pronunció las palabras que sellaron su destino. «De verdad, papá, este podría ser el mejor día de mi vida». Valeria rió. «Por fin, ¿verdad? Por fin». Como si el fin de mi matrimonio fuera un alivio. Llevaban años esperando para celebrarlo. La multitud estaba atónita. Personas que conocían a nuestra familia desde hacía décadas vieron a mis hijos celebrar el divorcio de sus padres en mi fiesta de jubilación. «Chicos», dijo Guillermo Moreno con cautela, «quizá este no sea el momento ni el lugar». «No, es perfecto», interrumpió Carolina. «Santiago merece honestidad. Todos la merecemos». Me puse de pie, todavía con los papeles del divorcio en la mano. La habitación quedó en completo silencio. «Carolina, esto es definitivamente honesto», dije, «muy honesto». «Espero que lo entiendas, Santiago. No se trata de fracasar, se trata de aceptar la realidad». «Realidad», repetí. «Sí, definitivamente vamos a hablar de realidad». Doblé los papeles con cuidado y los guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Ya que estamos siendo honestos delante de toda esta gente, quizá yo también debería serlo. La confianza de Carolina flaqueó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quizás sea hora de que todos entiendan qué es lo que realmente celebran aquí. Tomás parecía nervioso. Papá, ¿de qué hablas? Me refiero a que tu madre lleva 8 meses teniendo una aventura con tu entrenador personal. Exclamaciones de sorpresa resonaron por el pasillo. Carolina palideció. Me refiero a que llevan meses planeando este divorcio, pensando que iban a recibir la mitad de lo que suponían que yo tenía. Santiago, advirtió Carolina. ¿No? ¿Qué? ¿No estás diciendo la verdad? ¿En mi propia fiesta de jubilación? Miré a mi alrededor, a toda esa gente que había venido a honrar mis 35 años de servicio, gente que respetaba mis logros. La verdad es que Carolina presentó estos papeles porque cree que soy un fracasado que nunca logró nada significativo. La verdad es que mis hijos están de fiesta porque les da vergüenza lo que hace su padre para ganarse la vida. Eso no es cierto, empezó Tomás. La verdad es, continué, que ninguno de ustedes me ha preguntado nunca qué hago con el dinero que gano, simplemente asumen que no gano mucho. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto. Miré y sonreí. La verdad es que es el momento perfecto.
Acabo de recibir un mensaje del administrador de mi propiedad. El edificio de apartamentos está oficialmente alquilado. Este es el edificio número 11, para quienes estén contando. La confusión en la sala era palpable. ¿El edificio número 11? Preguntó Guillermo Moreno. Sí, el edificio de apartamentos que compré el año pasado junto con las otras 10 propiedades de alquiler que he adquirido en los últimos 15 años. Silencio absoluto. Santiago, susurró Carolina, ¿qué estás diciendo? Digo que mientras tú planeabas divorciarte de mí por nada, yo he estado generando unos $15,000 al mes de ingresos por alquiler. Tomás palideció. Valeria se agarró al respaldo de una silla para apoyarse. Digo que tu marido fracasado posee $2,100,000 en bienes raíces. La sala estalló. Todos empezaron a hablar a la vez. Representantes sindicales que sabían mi salario hacían cálculos mentales. Vecinos que habían asumido que apenas llegábamos a fin de mes recalculaban todo lo que creían saber sobre nuestra familia. Pero ni siquiera estaba cerca de terminar. El caos en la sala fue inmediato. La gente hablaba entre sí, hacía preguntas, intentaba procesar lo que acababan de oír, pero solo podía concentrarme en la expresión del rostro de Carolina. Pura sorpresa, sin diluir. «Eso es imposible», dijo en voz baja. «No tenemos esa cantidad de dinero». «No la tienes», corregí. «Yo sí». Guillermo Moreno dio un paso adelante. «Santiago, ¿en serio? ¿11 propiedades?» «11 propiedades. Empecé con un dúplex en 2008. He añadido 1 o 2 al año desde entonces». «¿Cómo?», preguntó Tomás. «¿Cómo lo pagaste?» Horas extras, llamadas de emergencia, paga de vacaciones, cada turno extra que trabajé mientras tú estabas en casa quejándote de que nunca estaba. Ese dinero se fue a la inmobiliaria. Mi representante sindical, Esteban Torres, sonreía. «Santiago, viejo zorro, has estado construyendo un imperio mientras todos pensábamos que solo arreglabas cables eléctricos». «Arreglaba cables eléctricos», dijo. «Ese era mi trabajo diario». Valeria recuperó la voz. «Papá, ¿por qué no nos lo dijiste?» ¿Decir qué? ¿Que estaba invirtiendo dinero? ¿Cuándo habría ocurrido esa conversación? ¿Entre que le contabas a la gente que estaba sin trabajo y Tomás explicaba que solo estaba prestando servicios públicos? La gente sacaba sus teléfonos, probablemente enviando mensajes a sus familiares sobre el drama que estaban presenciando. La fiesta de jubilación se había convertido en la noche más divertida que el salón de eventos había visto en décadas. «Santiago», dijo Carolina, intentando recuperar el control, «necesitamos hablar en privado». «No», dije con firmeza, «ya no hablamos en privado. 35 años de conversaciones privadas nos han traído a este punto. Probemos con la honestidad pública, por una vez». Mi teléfono sonó. Miré el identificador de llamadas. Prestige Property Management. «Disculpen», dije a la multitud, y contesté. «Señor Medina, soy Jenny. Disculpen la molestia, pero acabamos de recibir una oferta por la propiedad del sur. Comprador en efectivo, precio de lista, quiere cerrar en 30 días. ¿Cuánto?», pregunté lo suficientemente alto para que todos oyeran. $215,000. Pagaste $160,000 hace 3 años. $55,000 de ganancia en 3 años. Exactamente. ¿Acepto? Miré a mi alrededor. 120 personas estaban pendientes de cada palabra. «Déjame pensarlo», dije. «Te llamo mañana». «Perfecto. Y, señor Medina, felicidades por su jubilación. Ha construido algo realmente impresionante». Colgué y le sonreí a Carolina. «Los bienes raíces se revalorizan», expliqué. «A diferencia de otras inversiones que he hecho». El comentario indirecto no fue sutil, y todos lo captaron. Esteban Torres negaba la cabeza, asombrado. «Santiago, ¿cuál es el ingreso mensual total?» $15,247 al mes. Eso es más de lo que la mayoría de la gente gana en un año», gritó alguien. «Eso es más de lo que ganaba en un año cuando empecé en la compañía eléctrica», asentí. Tomás hacía cálculos por teléfono. «Papá, son $180,000 al año en ingresos pasivos». «Exactamente. Pero seguiste trabajando en tu trabajo habitual». «Me gustaba mi trabajo habitual.
y el trabajo habitual me daba la entrada para las propiedades. Guillermo Moreno se reía. Santiago, podrías haberte jubilado hace 10 años. Podría haberlo hecho, pero quería llegar a los 35. Pensión completa, beneficios completos, ¿para qué desperdiciar dinero? Carolina empezaba a comprender las implicaciones. Santiago, ¿estas propiedades están a tu nombre? Están a mi nombre. ¿Todas? Todas, compradas con ingresos que nunca registraste durante años en los que nunca preguntaste por nuestras finanzas. Las implicaciones legales se acercaban. Según la ley estatal, los bienes adquiridos con fondos separados durante el matrimonio pueden permanecer como bienes separados. Los papeles de divorcio de Carolina exigían la mitad de los bienes que ella desconocía y que no podía reclamar legalmente. «Señor Medina», dijo una voz entre la multitud, «soy Juana Valencia, abogada. Vine esta noche como invitada de su vecino, pero necesito preguntarle, ¿estas propiedades son bienes gananciales?» «No», dije, «son mías, compradas con mis ganancias individuales, con título solo a mi nombre, administradas a través de mis cuentas comerciales». Entonces, la solicitud de divorcio de la señora Medina pide la mitad de la casa en la que vivimos y la mitad de la cuenta de ahorros que ella conoce. Puede quedarse con ambos. Saqué mi teléfono y les mostré mi app bancaria. La cuenta de ahorros de la que pide la mitad tiene $8,400. La gente empezó a reír. Carolina pedía la mitad de $8,000 junto a un hombre con una fortuna de más de 2 millones. La casa vale unos $280,000, excepto la hipoteca. Son unos $140,000 en activos. También puede quedarse mi mitad. ¿Entonces recibe $84,000 en total?, preguntó Tomás. Ella recibe $84,000 más lo que Brian Salazar tenga en su cuenta de ahorros. La mención del nombre de Brian provocó otra ola de murmullos entre la multitud. Valeria estaba llorando. «Papá, no lo sabíamos, no teníamos ni idea». «Valeria, nunca preguntaste. Ninguno de ustedes preguntó». Tomás dio un paso al frente. «Papá, lo siento, todos lo sentimos. Podemos arreglar esto». Miré a mi hijo, de 26 años, en la Facultad de Medicina, a punto de graduarse con una deuda enorme y sin ningún plan financiero más allá de esperar que sus padres lo ayudaran. «Tomás, ¿qué quieres arreglar?» «Nuestra relación, la familia». «¿Qué relación? ¿Te refieres a esa en la que me pides dinero prestado sin preguntar de dónde lo saco? ¿En la que te da vergüenza decirle a la gente a qué te dedicas?» «Papá, me equivoqué en eso. Me equivoqué en muchas cosas». Valeria se unió a nosotros, con los ojos rojos de tanto llorar y el rímel corrido. «Papá», dijo, usando el nombre que no me había llamado en 10 años. «Lo siento mucho». «¿Perdón por qué, específicamente?» «Por no apreciarte, por sentirme avergonzada, por todo». Asentí. «Valeria, ¿recuerdas cuando necesitabas un aval para tus préstamos estudiantiles?» «Sí». «Primero lo intentaste con otras 3 personas». «Sí». «¿Por qué?» «Porque pensé que quizá no cumplías los requisitos. Porque pensabas que era pobre. Pensé que todos éramos pobres». «No, Valeria, tú pensabas que era pobre. Tu madre maneja las finanzas de la casa. Sabías exactamente cuánto dinero entraba y salía. Simplemente asumiste que yo no aportaba mucho». No lo negó. «Tomás, la misma pregunta. Cuando necesitabas dinero para la Facultad de Medicina, ¿por qué lo dijiste como si me estuvieras haciendo un favor al pedírmelo?» «No lo sé». «Sí que lo sabes. Dime». Creo que pensé que te sentirías útil, como si por fin estuvieras ayudando con algo importante. Algo importante, a diferencia de mantener las luces de la ciudad encendidas durante 35 años. Bajó la mirada. «Papá, ya sé cómo suena eso ahora». «¿Cómo suena ahora?» «Tomás, sonaba igual entonces, solo que a ti no te importaba cómo sonaba». Cogí el teléfono y abrí mi lista de contactos. «Voy a hacer algunas llamadas», les dije. «Llamadas legales, llamadas financieras, llamadas prácticas sobre qué pasa después». «¿Qué pasa después?», preguntó Valeria. «Entonces tu madre descubrirá que el divorcio es caro.
Tu abogado exigirá documentación de todos nuestros bienes. Cuando se entere de las propiedades, se dará cuenta de que cometió un error muy costoso. ¿Recibirá algo de los ingresos del alquiler?, preguntó Tomás. Ni un centavo. Pero recibirá la mitad de la propiedad de la casa y la cuenta de ahorros, unos $84,000 en total. No es mucho para empezar de cero, dijo Valeria. Es lo que ella eligió. Guardé el teléfono y los miré a los dos. Ambos me pidieron ayuda con dinero, mucho dinero, dinero que yo tenía y que ustedes necesitaban. Asintieron. Pero me lo pidieron como si debiera estar agradecida por la oportunidad de ayudar, como si mantener a mis hijos fuera un privilegio que me ofrecían generosamente. Papá, no he terminado. ¿Quieres arreglar nuestra relación? Así funciona. El respeto se gana con acciones, no se exige por lazos de sangre. ¿Quieres mi ayuda? Demuéstrame que entiendes lo que significa ayudar. ¿Cómo?, preguntó Tomás. Descúbranlo ustedes mismos. Ambos son adultos inteligentes y educados. Si no saben cómo ganarse el respeto de su padre, tal vez no merezcan su dinero. Me dirigí a la salida. «Papá, Estera», llamó Valeria. «¿Estás diciendo que no nos vas a ayudar?» Me di la vuelta. Digo que la ayuda es algo que se pide a la gente a la que respetas, no algo que se exige a la gente de la que te avergüenzas. Y con eso los dejé de pie en la habitación vacía, comprendiendo por fin lo que habían perdido. Los siguientes 3 meses transcurrieron exactamente como había predicho. El abogado de divorcio de Carolina, Martín Enríquez, exigió un estado financiero completo. Cuando presenté la documentación de mis 11 propiedades, su confianza se desvaneció más rápido que la escarcha de la mañana. «Señor Medina», dije durante nuestra primera sesión de mediación, «esta cartera es considerable. Mi cliente desconocía estos activos». «Su cliente nunca preguntó por estos activos», respondió mi abogada Patricia Reyes. «En todos estos años de matrimonio con un hombre que trabajaba horas extras con regularidad, ella nunca cuestionó a dónde fue a parar este dinero. El cálculo era simple. Según la ley estatal, Carolina podía reclamar la mitad de los activos adquiridos durante el matrimonio con fondos conyugales, pero cada propiedad se compró con mis ganancias individuales, se tituló a mi nombre y se administró a través de cuentas comerciales separadas que llevo desde 2008. «Estos son claramente activos separados», explicó Patricia. «El señor Medina puede demostrar que cada enganche, cada reparación, cada mejora se financió con su trabajo individual». Carolina se sentó al otro lado de la mesa, con cara de haber recibido un golpe bajo. «Santiago, esto no es justo. Estábamos casados. Apoyé tu carrera». «Carolina, te avergonzabas de mi carrera. Hay una diferencia». El acuerdo final de divorcio se firmó en diciembre de 2023. Carolina recibió la mitad de los bienes de la casa, $84,300 después de los costos de cierre. También recibió la mitad de nuestra cuenta de ahorros, $4,200, y el auto de 2018. Total, $88,500. Se mudó a un apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Brian Salazar, su novio entrenador personal, terminó la relación 2 semanas después de las revelaciones sobre los bienes. Al parecer, salir con un divorciado en bancarrota no era tan atractivo como salir con una mujer que él creía que tenía bienes. Las consecuencias sociales fueron rápidas y predecibles. Nuestro vecindario, donde Carolina había pasado años presentándose como la sufrida esposa de un hombre sin ambiciones, de repente comprendió la verdad. Había dejado a un millonario por un entrenador de gimnasio que ganaba $30,000 al año. Siempre hablaba de la falta de iniciativa de Santiago, me dijo nuestra vecina Susana en el supermercado. Ahora sabemos a quién le faltó iniciativa. La hermana de Carolina dejó de hablarle. Su club de lectura encontró motivos para reunirse sin ella. La narrativa que había construido sobre cómo la mediocridad de su esposo la frenaba se desmoronó cuando todos se dieron cuenta de que había estado viviendo de su éxito mientras lo menospreciaba públicamente. Mientras tanto, la realidad financiera de Tomás golpeó con fuerza. Su último año de medicina vencía en enero, $90,000. Había dependido del apoyo familiar que ya no existía. Su primera llamada llegó 3 días después de Navidad. «Papá, necesito hablar contigo». ¿Sobre qué? Sobre la universidad, sobre el dinero. ¿Qué pasa?
No puedo pagar la matrícula de mi último año. Los préstamos para los que califiqué solo cubren el 60%. Qué lástima. Papá, sé que metí la pata. Sé que todos nos equivocamos, pero me faltan $30,000 y si no pago para el 15 de enero, tendré que pedir licencia. Tomás, ¿qué quieres de mí? Quiero que me prestes $30,000. Pedir prestado implica que planeas devolverlo. ¿Cuándo sería eso? Después de la residencia, después de que empiece a ejercer. Entonces en 7 años, quizá en 6. Dejé que el silencio se alargara. ¿Papá? ¿Sigues ahí? Estoy aquí, pensando en algo que dijiste en la fiesta de jubilación. ¿Qué? Dijiste que divorciarte de tu madre podría ser el mejor día de tu vida. Papá, ya te lo expliqué. Estaba confundida. Tomás, no le presto dinero a la gente que piensa que mis desastres personales son los mejores días de mi vida. Eso no es justo. ¿Justo? Celebraste el divorcio de tus padres en público, en mi fiesta de jubilación. ¿Crees que lo justo es relevante ahora? Colgué. La crisis de Valeria llegó 2 semanas después. Su solicitud de préstamo comercial fue rechazada. $65,000 para un gimnasio. Sin aval, el banco no lo aprobaría. Papá, sé que estás enojado con nosotros, pero este es mi sueño. Valeria, ¿qué te hace pensar que tu sueño es mi responsabilidad? Porque eres mi padre. Ser tu padre no te impidió avergonzarte de mi trabajo. Era joven, era estúpido. Tenías 23 años. Eso no es joven, es un adulto con estudios. Papá, por favor, te lo devuelvo. Te pago intereses, lo que quieras. Lo que quiero es una familia que me respete. Lo que tengo es una familia que quiere mi dinero. No se trata del dinero. Valeria, se trata solo del dinero. Hace 6 meses ni siquiera te molestabas en mencionar mi trabajo a tus amigos. Hoy me llamas por $65,000. ¿Qué cambió? Cambié. Todos cambiamos. No, tú no cambiaste. Tus circunstancias cambiaron. Hay una diferencia. La tercera llamada fue de la propia Carolina en febrero. Santiago, tenemos que hablar. No, no tenemos que hablar. Los niños tienen dificultades económicas. Los niños son adultos. Tomás podría tener que dejar la carrera de medicina. Tomás debería haberlo pensado antes de celebrar nuestro divorcio. Carolina, por favor, sé que cometí errores, pero no castigues a los niños por mis decisiones. Carolina, no estoy castigando a nadie, simplemente tampoco estoy rescatando a nadie. Son tus hijos. Son adultos que me dejaron muy claro lo que sienten por mí. Me estaban protegiendo, pensaban que era infeliz. ¿Infeliz? Sí. Luego consiguieron lo que querían. Todos consiguieron lo que querían. Santiago, ahora me doy cuenta de que cometí un error, un gran error. ¿Te diste cuenta de eso cuando viste la cartera de propiedades? Eso no es cierto. Carolina, solicitaste el divorcio después de 8 meses de engañarme con Brian Salazar. No te diste cuenta de nada, te pillaron. Intentó un enfoque diferente. ¿Y si fuéramos a terapia de pareja? ¿Y si intentáramos arreglar las cosas? Carolina, estás divorciada. Un divorcio no se puede arreglar. Podríamos casarnos de nuevo. La audacia fue impresionante. ¿Quieres casarte conmigo otra vez por mi dinero? Quiero casarme contigo otra vez porque te amo. Amas mi dinero. Hay una diferencia. Santiago, por favor, los niños necesitan ayuda. Los niños necesitan entender que las acciones tienen consecuencias. Ellos eligieron su lado. Ahora viven con ello. En marzo, Tomás y Valeria trabajaban en tiendas para pagar sus cuentas. Tomás se tomó una licencia de la Facultad de Medicina. Valeria regresó con Carolina para compartir el alquiler de su apartamento de una habitación. La familia que había celebrado mi fracaso estaba aprendiendo lo que era el verdadero fracaso. Y por fin estaba en paz. 6 meses después del divorcio, estaba sentado en mi terraza revisando los estados de cuenta del alquiler y planeando mejoras para el edificio de apartamentos. Esa mañana, habían depositado $15,247 en mi cuenta de empresa. La misma cantidad cada mes durante los últimos 3 años. Sonó el teléfono. Tomás. Papá, ¿puedo ir a verte? Quiero hablar contigo. ¿De qué? De comprensión. 1 hora después llamó a mi puerta. Se veía diferente, mayor, cansado. La confianza de la Facultad de Medicina había sido reemplazada por algo más realista. Papá,
Conseguí un trabajo en una ferretería. 40 horas a la semana, $14 la hora. Eso es trabajo honesto. Lo es. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Lo que la gente respeta es el trabajo honesto. Mi supervisor me trata mejor que yo a ti. Ascendí. La gente respeta lo que entiende. Papá, quiero recuperar tu respeto. No tu dinero, sino tu respeto. ¿Cómo? Todavía no lo sé, pero lo averiguaré. 3 semanas después, Valeria llamó. Papá, trabajo en un gimnasio. Doy clases de fitness. No es mi negocio, pero tiene que ver con lo que quiero hacer. ¿Cómo te va? Es difícil. No gano mucho dinero, pero me gusta ganarlo yo misma. Ganar dinero es diferente a pedirlo prestado. Así es, Valeria. ¿Llamas para pedirme algo? No, llamo para darte las gracias. ¿Por qué? Por enseñarnos lo que deberíamos haber aprendido hace años. Me quedé en silencio un momento. ¿Qué aprendiste? Que el respeto no se hereda, se gana. 2 meses después, Tomás empezó a tomar clases nocturnas para convertirse en electricista. Quiero aprender un oficio, dijo. Algo real, algo útil. Hoy trabaja para la misma compañía municipal de energía de la que me jubilé. Gana $78,000 al año, y le encanta. Valeria abrió su gimnasio 6 meses después, no con mi dinero, sino con un préstamo comercial al que calificó con base en sus propias ganancias y su plan de negocios. Tiene éxito porque se lo ganó. Carolina se queda en su apartamento. Sigue trabajando en el comercio minorista y sigue preguntándose qué salió mal. Construí algo duradero. No solo las propiedades, sino también los límites. Respeto con acciones, no con suposiciones. Si estás viendo esto, dime de dónde eres. Y recuerda, la gente callada no es débil. A veces simplemente elegimos nuestras batallas con cuidado. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo a veces damos por sentado a las personas más importantes de nuestra vida, o cómo el verdadero valor de una persona no se mide por su título profesional, sino por sus acciones, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué harías en el lugar de Santiago? ¿Crees que los niños merecen una segunda oportunidad? Deja tu comentario abajo. Y si esta historia te movió o te hizo reflexionar, no olvides darle a me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias como esta. Gracias por ver hasta el final.